se llama La Blanca. Es una novela que escribí en 1984, la terminé más o menos en 85 y salió publicada como unos 3 años después, en el 88. Y esta es una reedición, casi 30 años después. La historia que ahí cuento, sin embargo, tiene mucho que ver con lo que ha pasado todo este tiempo en el país. No son cosas extrañas, no son cosas que se sientan como antiguas, están muy presentes. El nombre de La Blanca, de la novela, es porque en la novela así se llama una vecindad. La vecindad se llama La Blanca. Y los personajes que aparecen en la novela viven en esa vecindad, aquí en la Ciudad de México. Y el personaje principal es un hombre que llega de pronto a la Ciudad de México en esos años, tiene 40 años más o menos, y llega a la ciudad, llega a una colonia del norte de la ciudad. Curiosamente llega preguntando por La Blanca. Llega a un mercado ahí en esa colonia y pregunta dónde queda una vecindad que se llama La Blanca. Y un muchachito, un niño ahí en el mercado le dice: yo sé dónde está aquí a unas cuadras, si quieres lo llevo, y lo lleva. Este personaje se llama Agustín, da la impresión, entra a la vecindad y da la impresión, a pesar de que es un provinciano que acaba de llegar, da la impresión de que conoce la vecindad. La ubica, las ventanas, y en medio, en el patio central, hay unos lavaderos, y da la impresión, por su tono, por las cosas que dice, que ya la conocía, cuando no podía haberla conocido. Va llegando y llega directamente con la encargada y le pregunta si hay un cuarto o una habitación libre, y le dice que sí, casualmente, y le renta ese cuarto. Más tarde nos vamos a enterar por qué da la impresión de que ya conocía esa vecindad. Este hombre, Agustín, en realidad un provinciano de un pueblo del noroeste del país, años antes, había tenido en medio de una borrachera un enfrentamiento con unos vecinos, con unos amigos de su pueblo, en donde alguien resultó muerto. Se lo achacan a él y él tiene que huir. ¿Qué es eso, Arroz de La Blanca. Pero que lo estaban regalando, ¿qué? Entonces no están regalando libros, pero están regalando La Blanca, que es un arroz La Blanca. No tiene nada que ver con la novela. Bueno, ¿ya todos tienen arroz de La Blanca? Bueno, entonces puedo seguir. Este personaje entonces huye de su pueblo porque en medio de una borrachera probablemente mató a un vecino, y huye de su pueblo, llega a la carretera. En la carretera se pone a pedir aventón hacia el norte, y casualmente en el camión, un camión de redilas en el que le dan aventón, ahí va otro personaje que va a ser muy importante para la novela. Ese otro personaje se llama Chucho. Entonces Agustín y Chucho viajan hacia el norte y se van a convertir, bueno, eso se cuenta de manera más larga en la novela, pero se van a convertir en migrantes braceros. Van a cruzar la frontera de Estados Unidos y van a llegar a trabajar como trabajadores agrícolas en una hacienda, en una finca, y ahí se van a conocer, ahí van a convertirse en amigos, muy amigos, íntimos. Se conocieron en la carretera. Cuando se encuentran allí en el camión de redilas, el Chucho le dice a Agustín: tú andas huyendo por algo. Le dice: ¿cómo sabes que ando huyendo por algo?
Pues porque no traes una maleta, no traes una mochila, no traes nada, saliste huyendo. Y dice, bueno, pues en efecto. Le dice, pero tú tampoco traes mochila, ni maleta, ni nada, porque yo también estoy huyendo, le dice. Entonces los dos están huyendo por distintas razones. Después vamos a enterarnos por qué huye Chucho. Pero Agustín huye por ese acontecimiento de borrachera en la cual le achacan un asesinato. Bueno, en Estados Unidos se hacen íntimos amigos, son como hermanos. Y Chucho le va platicando a Agustín qué fue lo que pasó por lo cual él está huyendo. ¿Y por qué se llama Chucho? Bueno, la historia es que él era un ladrón. Él sí era un ladrón, sin ninguna duda. Era un ladrón en el norte de la Ciudad de México. Pero era un ladrón que estaba de alguna manera inspirado por Chucho el Roto. Por eso le dicen Chucho. Este personaje, entonces, en el pasado, eso se lo va contando, en el pasado había sido un ladrón, pero que siempre de lo que robaba, algo le regalaba a la gente de la colonia o a la gente de la vecindad donde él vivía, sobre todo a los niños. Y los niños lo querían mucho por eso, porque cuando llegaba Chucho, los niños se arremolinaban en torno a él ahí en el mercado y él les regalaba dulces o les echaba bolo como si fuera bautizo o les daba lo que hubiera comprado ahí en el mercado, les regalaba cosas. Y les contaba historias, se juntaban los niños y le contaba historias a los niños. ¿Qué historias le contaba? Les contaba las historias de Chucho el Roto. Todo eso hizo que lo conocieran como Chucho. Por eso su nombre no era Chucho, pero era conocido como Chucho. Bueno, ese es el origen de la historia. Ese encuentro de estos dos personajes, esa llegada a Estados Unidos y finalmente, no finalmente, pero después de un tiempo, Chucho enferma y muere. Pero antes de morir, con toda esta historia, le encarga que les lleve un mensaje a la gente de La Blanca, sus viejos amigos, a los que no ha visto en mucho tiempo, y que por favor los busque y les cuente qué fue de su vida. Y este hombre, Agustín, entonces llega a la Ciudad de México con todas las historias de su amigo muerto, buscando esa vecindad de donde están los niños, ahora ya crecidos, que eran sus seguidores. Llega entonces a la vecindad, vive ahí y empieza, digamos, la historia que cuenta la novela con todo ese antecedente. Y ahí hay personajes que cuentan otras historias. Por ejemplo, una de ellas, muy importante en la novela, es la historia de un carpintero zapatista, un viejo carpintero zapatista, que es conocido así en la novela como el viejo carpintero zapatista, que cuenta la historia de cómo él se hizo zapatista, cómo él en principios del siglo, siendo gente de la ciudad y teniendo el oficio de carpintero, cuando llegaron los zapatistas y tomaron la Ciudad de México, él decidió sumarse al zapatismo. Y cuenta la historia de algunas batallas en las que él participó como carpintero. Y también cuenta cómo, cuando terminó la revolución y ganaron la tierra, el general Emiliano Zapata le dijo, te vamos a dar un pedazo de tierra también a ti, y él les dijo, no, esa déselo a los otros compañeros, yo soy carpintero, yo me regreso a la Ciudad de México a seguir siendo carpintero. Y vivía en esa vecindad que se llama La Blanca. Y se convirtió en muy amigo primero de Chucho y después fue muy amigo de Agustín y siguió contando historias del zapatismo. Entonces, la vecindad es como el escenario en el cual los personajes cuentan sus historias. Historias relacionadas con el pasado, cuando se trata de un viejo como el carpintero, o más recientes, como el de un hombre joven, mucho más joven que Agustín, que es obrero y que es un líder sindical en los tiempos del auge del movimiento sindical de los años 70. Y este personaje, bueno, tiene una historia que no les voy a contar y que tiene un final trágico. El final trágico es, lo matan probablemente como represión de
política por ser el líder de un movimiento sindical. Nunca queda muy claro, pero tiene una esposa, después viuda, que se llama María. María es el otro personaje importante de la novela. María y Agustín van a establecer una relación amorosa en la cual cuentan sus historias, recrean las condiciones de vida, la forma como se vive en aquellos años en una vecindad y en una colonia de la Ciudad de México, la vida urbana. Y mi intención ahí es contar eso, contar cómo se vivía en aquel entonces. En aquel entonces había un movimiento, lo que yo cuento es antes de los terremotos del 85, había ya un movimiento importante, una organización importante de inquilinos que luchaban en contra de los desalojos de esas vecindades en las cuales había juicios de los dueños porque querían echarlos y a menudo llegaban y los echaban de sus departamentos. Y entonces hay un movimiento, que era el movimiento de los 3 cohetes. Cuando querían echar a unos habitantes de alguno de los departamentos, en la madrugada sonaban 3 cohetes y la gente se juntaba y evitaban que hubiera ese lanzamiento, lo defendían. A veces había encontronazos, enfrentamiento ahí con la gente que venía, incluso con la policía que intentaban llevar a cabo el desalojo, y esas historias se cuentan, eso está presente en la vida de la vecindad, de La Blanca y de otras vecindades. Es la historia pues que intenta reconstruir la vida urbana en la Ciudad de México, en esas colonias y en ese tipo de vecindades. Algunas todavía existen. Otros personajes que me importa mucho y que tienen un papel destacado, digamos, aunque no son los protagonistas dentro de esa historia, son 2 amigos que eran niños cuando Chucho era el ladrón del barrio y eran amigos de él y los apreciaba mucho, que son 2 hombres que trabajan en el mercado, son los polleros, tienen un puesto que vende pollos. Y los polleros, que son el Calimán y el Gallo, son gente muy dicharachera, muy popular, y se acaban haciendo buenos amigos, todos ellos. Esa es entonces la historia. El objetivo de la novela es reconstruir la vida urbana en aquellos años. Y es punto de partida de otras novelas que escribí después, que tienen que ver con cosas importantes del momento, como, ya dije, el movimiento sindical, como los terremotos del 85 y como las persecuciones que a menudo había de los líderes por parte de la policía, por parte de los dueños de las fábricas. La Blanca entonces es una especie de coro en torno a los lavaderos de esta vecindad, en donde se cuentan las vidas, las historias de estos personajes, y el conjunto, esa es mi intención, es recrear la vida en la Ciudad de México en esa época. Hay una serie de tramas que no les voy a contar, que tienen cierto misterio y cierto desenlace final, pero que construyen, tejen las distintas historias de estos personajes. Esa es la novela La Blanca. Si les interesa, ojalá la lean y ojalá les guste. Creo que el precio del libro es de 50 pesos. Si tienen interés y ganas, pues por ahí hay ejemplares. Y si alguien tiene algo que opinar o que preguntar, con mucho gusto. Sí, buenos días. Mira, es bien interesante el hecho de que abordes algo que algunas gentes lo han intentado de forma fallida. No sé, habría que leer tu novela para ver hasta dónde profundizas. ¿Dónde es fallida también? En la recreación de ese microcosmos que es la existencia de esos conglomerados urbanos, conocidos como vecindades en la Ciudad de México. Por mi edad yo conocí varios de ellos. Conocí, por ejemplo, la Bella Elena, conocí, creo que le llamaban El Fuerte, algo así, La Fortaleza, no sé, no me acuerdo bien ya, que inspiraron incluso a películas como El Quinto Patio. O sea, que era la recreación de ese microcosmos, no solamente que reflejaba la imagen urbana de determinados grupos sociales, sino que reflejaban un modo diferente de vivir, un estilo de vivir. O sea, qué interesante, ¿no? O sea, me parece
sumamente agradable que lo toques. Pero hay otra cuestión que me gustaría, no sé, observar, por un lado, y proponer. O sea, tú tocas el hecho de que estos personajes salen de esos microcosmos y se van a la frontera, recrean un espacio ahí de participación en la gente que cruza ilegalmente, etcétera, ¿no? Me llama la atención el hecho de que tú digas, que dos de tus personajes digan, tú vienes huyendo, y el otro le dice, no, etcétera, y acaba diciendo, bueno, sí, vengo huyendo, pero yo, déjame decirte, permíteme decirte, tengo como casi 3 años y medio, 4 años y medio que regresé a la Ciudad de México, más bien me regresaron, soy de los deportados de Obama, y empecé a tener esa relación con toda esa gente que vive allá y cruzó allá, y desde que llegué a Tijuana empecé a entender que había que entender cierto tipo de jerga, cierto tipo de lenguaje. Cuando tú haces que tus dos personajes digan, tú vienes huyendo, me acordé que allá se dice, vienes de malas. O sea, como que eso, bueno, aparte de que es una observación al lenguaje que ahí empleaste, creo que nos llamaría más bien la atención algún día que alguien se interesara a recrear ese glosario, el glosario de la frontera, el glosario del mojado, crear una especie de glosario español, mojado, mojado español, no sé, algo así, pero es una observación y qué bueno que recreas esto, ¿no? Gracias. Gracias, sí. Sí, bueno, una intención es la de recrear el lenguaje, como siempre en una novela. Y ahí hay 3 lenguajes, ¿no? El de Agustín originalmente es un norteño, habla como norteño, noroeste, de la zona de Nayarit, del estado de Nayarit, habla como norteño. Llega Chucho habla como chilango más o menos, pero él es de Oaxaca. Entonces hay todo un recorrido lingüístico en los diálogos de estos personajes. Chucho viene de la Ciudad de México, pero su origen es la Sierra Oaxaca, la Sierra Norte, la Sierra Juárez, perdón. Agustín es un hombre del noroeste, Nayarit, Sinaloa, que habla como tal, pero que también se pasa 10 años con Chucho en Estados Unidos, entonces habla de otro modo. Entonces sí hay una intención lingüística de tratar, y ahí no sé qué tan fallido sea, pero la idea es ver cómo los diálogos expresan este origen de los personajes, ¿no? Eso es lo que yo intento. Pero finalmente también hay detrás un tema, por esto de la huida, y es ¿por qué? La pregunta que hay detrás, implícita, ¿por qué Agustín, cuando finalmente regresa, porque Chucho ha muerto, su amigo, y decide regresar a México, ¿por qué regresa a la Ciudad de México, donde sucedió la historia de Chucho, y no a su pueblo? Este es un poco lo que hay detrás. Él en realidad quiere seguir huyendo y compra o inventa, ¿no?, que necesita reconstruir la historia y entenderla y conocer los sitios de los que le habló su amigo, pero en realidad lo que está haciendo es evitar lo que debería hacer, que es enfrentar su propia historia, comprar la historia de su amigo para no enfrentar su propia historia. Si realmente él asesinó a una persona y sigue siendo perseguido 10 o 15 años después, o no. Si su familia, que lo cubrió y que le permitió escapar, sigue ahí, no sabe nada. Y sin embargo, se niega a regresar. Durante la novela va a estar presente este problema. ¿Por qué compra una memoria distinta, la memoria de su amigo y no la suya? Que finalmente, bueno, si leen la novela verán que más o menos se da cuenta de esto y toma decisiones, ¿no? Pero gracias por el comentario. Sí, claro que sí. Sí, ahorita que terminemos, sí, se los firmo con mucho gusto, sí. Sí. ¿Vas a preguntar? ¿Qué tal? Hola. Hola. Bueno, no espero no ser impertinente, pero tengo una pregunta de fin de siglo, no de esta novela.
Y lo que pasa es que hace 7 años la leí y tenía ganas de preguntarle en un foro, pero se acabaron las preguntas y ya no pude. Y la pregunta es, hay un personaje que es un policía que se llama Víctor, si mal no recuerdo. No recuerdo bien el nombre, pero... De una Halostock. de una novela que se llama Halostock. Halostock, sí. De esa novela, es una novela muy trepidante, muy emocionante y siempre en el trasfondo está un pasado del personaje que tuvo un papel en el activismo, pues como en un colectivo que hacían cine discusiones con círculos obreros que iban a huelga. Y en la trama siempre hacen referencia a un pasado donde conoció en los azares de este juego entre la política, la aventura y misterios policíacos. Hay una amistad bastante improbable que surge entre este personaje que es un policía y el protagonista de la novela. Yo siempre me quedé con la duda de cómo chingados se conocieron, porque eso nunca lo dices en la novela. Bueno, es otra novela que se llama Halostock y el relato es dos personajes se encuentran y resulta que estos dos personajes 12 años antes, 17 años antes, estuvieron en una huelga. Uno de ellos, el personaje principal, el protagonista, estaba del lado de los huelguistas, era como el asesor de los se llama Martín Médanos, y él es el asesor de la huelga. Y el otro personaje es el policía judicial que vigila la huelga. Entonces los dos están en la huelga, pero en dos campos distintos. Pero hay una historia que yo cuento ahí, de cómo este personaje, el policía que se llama Virgilio, no Víctor, se llama Virgilio tiene actitudes que no son propiamente las de un policía, que tiene una serie de actitudes que lo distingue de un policía, digamos, típico, que tiene cierto… De hecho, hay un momento en el que él se separa de la policía, ¿no? Al final de la novela. Y esto es porque hay una relación personal entre el líder, que se llama Moisés, el líder de la huelga, y él, porque son concuños, están casados con dos hermanas, Virgilio y Moisés están relacionados familiarmente a través de sus esposas. Entonces, no conoce a Martín Médanos más que de vista, pero en una ocasión, sí se cuenta en la novela, se encuentran y él le da su tarjeta, lo reconoce y le dice, mira, esta es mi tarjeta, yo soy Virgilio, fui policía, ya no lo soy. Y entonces él… cuando tiene un problema grave, que es la trama de la historia, él tiene un problema grave, dice, en un caso, el problema grave es que está siendo perseguido por una organización criminal, Martín Médanos, y dice, ¿qué hago? ¿A quién recurro? Lo primero que se le ocurre es un abogado. Dice, no hay un abogado, ¿qué voy a hacer? Si me están persiguiendo y me quieren matar, y ni siquiera sabe por qué. ¿A quién recurro? Y entonces se acuerda, pues el único que a lo mejor me ayuda es alguien que conoce los bajos mundos, los sótanos. Y entonces le habla a su viejo enemigo, Virgilio Lima, y acaban siendo pues compañeros en esta nueva aventura muchos años después. Esa es la trama. Sí, en efecto, no se conocían más que de vista, pero en algún momento ocasionalmente le entregó su tarjeta y cuando lo necesitó, Martín Médanos recurrió a él, ¿no? Y entonces se hacen amigos. Hay una escena en una cafetería donde se encuentran, él se esconde en un hotel ahí en Álvaro Obregón, en Álvaro Obregón, en un hotel de Álvaro Obregón, y abajo hay un café y ahí deciden verse y hay un reencuentro. Ahí está más o menos claro cuál es el tono, digamos, de la nueva relación. Okay. ¿Sí? Bueno, gracias. Ya De podré nada. dormir tranquilo después de 7 años. Hola, bueno, yo tengo una pregunta más también sobre Fin de Siglo y sobre Halostock, porque hablan, bueno, yo en algún momento de una manera un poco enredada que no voy a contar ahorita, conocí a una persona que se llama, bueno, le decimos el Percas. El Percas. Y a mí siempre se me hizo que esta cuestión que sale del cine en las novelas es, bueno, el Percas una vez me contó sobre una cuestión que existía que era la cooperativa de cine popular. Marginal, exacto, que iban a hacer como, pues, documentales de huelgas obreras, entonces yo supongo que algo tendrás que ver con eso y no sé si nos puedes como contar un poco sobre esto. Sí, claro que sí, además se cuenta más o menos en la novela. Hay otra novela
después de la trilogía Fin de Siglo, que se llama La huelga que vivimos. Bueno, ahí se cuenta más precisamente esa parte de la historia. Es otra vez la historia de la misma huelga, pero ya no como parte de una novela que tiene 2 tiempos, sino solamente la historia de la huelga. Y ahí se cuenta más la relación con la Cooperativa de Cine Marginal. En efecto, hay una relación personal. El Precástigo es un amigo nuestro y estuvimos en esa organización que se llamaba Cooperativa de Cine Marginal. Otros compañeros como Paco Ignacio Taibo II era parte también de esa cooperativa, y muchos otros compañeros relacionados con la brigada también. Beatriz, mi mujer que está ahí, también era de la Cooperativa de Cine Marginal. Y es un punto de relación muy importante, de cercanía con el movimiento obrero de los años 70, que es un auge del movimiento obrero muy importante, con un mal final, porque finalmente hubo una represión al movimiento electricista que prácticamente termina el auge, ese auge de la insurgencia obrera termina con la represión al movimiento electricista. Pero sí hay una relación muy directa con el Percas y con esa historia. Percástegui se apellida. Sí, Héctor Percástegui. Héctor Era Percástegui. mi vecino, entonces nos hicimos bueno. amigos. Pero bueno, gracias. Ok. Aprovecho para decirles, digo, la presentación era de La Blanca, pero tenemos a superprecio también, bueno, el Principio, que es un ensayo, es la historia de un poco desde el sismo a la fecha, un poco explica. Este libro es el bestseller de la brigada, y las novelas que tenemos, de la que acaba de hablar Paco, La huelga que vivimos y Septiembre, a 70 y 50 pesos La Blanca. Gracias, don Francisco, y a todos ustedes por estar aquí. Había leído algún que otro de sus libros, y lo último que segundos antes acaba de decir usted sobre los electricistas, sobre la famosa tendencia democrática, si mi memoria no me falla, de Rafael Galván, que posibilitó la insurgencia popular y participación ciudadana de movimientos obrero-campesinos populares, en la mayor parte a nivel masivo, de movimientos como tales, populares. Y la pregunta concreta, porque los que me antecedieron en la palabra se ve que hemos o han leído más que yo alguno de sus libros sobre movimientos sociales, que hemos degustado por las vivencias estudiantiles y de participación. Respecto a la obra que acaba de presentar La Blanca, concretando al final cuando dice, bueno, La Blanca era una vecindad que aglutinaba ciertas situaciones medio obscuras que se personifican a través de sus intérpretes en la novela, pero amplificando, si me permiten esta parábola, amplificando la llamada vecindad La Blanca, en donde se gestan, como en la mayoría de las vecindades, la fraternidad, las necesidades, las complicidades, las tragedias familiares, políticas, etcétera, etcétera, que hemos vivido o han vivido. Yo nací en el norte, pero por convicciones tuve que darme el lujo, el riesgo de conocer las peores o disque peores vecindades del Distrito Federal, para que nadie me contara, y aún así me faltaron algunas. ¿Por qué digo esto? Porque La Blanca, salvo su mejor opinión de quienes están aquí, estamos aquí como ciudadanos porque nos interesa, como usted ha expresado en sus libros. La Blanca, le pregunto, es la
representa la construcción simbólica de una insurgencia urbana, de fraternidad ciudadana, de un despertar ciudadano en las vecindades que después se amplifica en movimientos como Sosa, Texcoco, Jalostoc, todo lo que muchos aquí. La Blanca como vecindad, quizá como en el cine que magnifica a través de lo audiovisual. Según usted, como decía Pierre Bourdieu, el gran filósofo y sociólogo francés del constructivismo, la Blanca sería representar esa insurgencia urbana de participación ciudadana para criticar, valorar y en su caso, como en el periodismo de quien habló antes, un despertar y participación de los ciudadanos a través de la fraternidad urbana? Bueno, sí representa eso, pero no es el objetivo. El objetivo no es exaltar este lado, digamos, militante, sino contar la historia de una manera natural de cómo se van desarrollando las historias. Por ejemplo, sí hay una escena de fraternidad. Como siempre en los barrios, si hay dos vecindades cercanas, es posible que haya broncas entre ellos, entre las pandillas de los chavitos o de los adolescentes o incluso de los adultos, entre los de una vecindad y otra puede haber broncas. Y aquí sucede, hay otra vecindad, ahí en la misma colonia, que se llama La Rosa. Son dos vecindades y se odian. Y hay territorios para las pandillas de los muchachos, más allá de cierta calle, no se meten, porque si los agarran a golpes. Sin embargo, cuando hay un movimiento, de los 3 cohetes, que fue un movimiento que unificó a muchos enemigos, digamos, o contrarios, por estas broncas de origen no conocido, y que sin embargo cuando hay un enemigo común, el dueño de las vecindades que quiere recuperar había las rentas congeladas, entonces quiere recuperar, correr a los vecinos, y entonces hace juicios, y entonces quiere desalojarlos. Entonces hay un enemigo común, ¿no? Que es cuando hay un enemigo común, entonces los habitantes de La Blanca y los de La Rosa, que se odian, pues dejan de odiarse y empiezan a actuar juntos frente a este llamado de los 3 cohetes. El otro tema, que es el movimiento sindical, no está muy presente más que lateralmente por un personaje. Porque una razón de la narración de La Blanca es encontrar en qué se convirtieron esos niños que muchos años antes, esos niños que tenían 8 o 9 años, cuando Chucho era un ladrón ahí de la colonia y lo adoraban y él los adoraba a ellos, ¿qué fue de ellos? ¿En qué se convirtieron esos niños? Eso es lo que está detrás. Y encontramos historias muy dispares, ¿no? Algunos nos resultan muy simpáticos en lo que se convirtieron, otros no, otros tienen historias más bien oscuras. Entonces no es ese el objetivo, pero sí está presente de alguna manera, porque es parte de la realidad, porque es parte de la vida, ¿no? Y la forma en cómo se enfrentan ciertas circunstancias, que me interesa mucho destacar en la novela, ¿no? Gracias. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta o comentario. Pues darle las gracias a Francisco y recordarles que tenemos La Blanca a 50 pesos, La Huelga que Vivimos y Septiembre a 70 pesos y el ensayo, el principio, a 70 pesos también. Entonces aquí va a estar Francisco firmando. Ahorita ponemos una mesa ahí para que firme las que ya se vendieron. Y muchas gracias, Francisco.